Quizá uno de los grandes temas que siempre produce gran interés en el mundo del misterio es ¿qué hay al otro lado? ¿Qué hay más allá de la muerte? Desde luego no podemos dar una respuesta clara a esas preguntas, pero como sabéis, existen personas que en ese trance, en el momento de la muerte o muy cerca de ella, han vivido experiencias que desafían toda lógica. Las conocidas experiencias cercanas a la muerte son tan controvertidas como fascinantes, pero hay una cosa clara: para quien las vive, lo que dicen sentir, lo que dicen ver, los detalles que describen, no solo son reales para esas personas, sino que en muchos casos rompen con cualquier explicación posible. Quizás salvo una: que hay algo realmente al otro lado. Me llamo Irma, yo estaba sentada en casa en mi sillón viendo una película. Empecé a notar así como niebla en el pasillo, fijando mucho la vista porque me parecía que me lo estaba imaginando y que no podía ser. Empecé a ver gente que pasaba por el pasillo hasta que de pronto dejé de sentir mi cuerpo. Esas personas seguían como alrededor. Me dio un choque anafiláctico, me desvanecí, yo me desmayé, yo no me acuerdo de nada, pero sí recuerdo y lo tengo muy presente hasta el día de hoy, haber avanzado por un túnel negro y al final se veía una luz amarilla maravillosa. Estaba mi abuelo me toma la mano y me dice: Vicky, hasta el día de hoy no es tu momento. Estuve grave en coma, me miraban las enfermeras que yo iba toda manchada en sangre y vi que me limpiaban y todo eso, pero yo ya no estaba en mi cuerpo. Estaba como en el aire, no sé, suspendida, porque yo entré al túnel y al verlo blanco estaban esperándome 3 personas de mi familia, mis abuelos y mi padrino de bautizo. Estos son solo unos cuantos de los muchos casos que se marcan en las llamadas experiencias cercanas a la muerte. Un túnel, la presencia de personas conocidas o familiares fallecidos, e incluso mensajes muy determinados. Ahora no es tu momento, debes regresar. Por eso esta noche queremos quedarnos con uno de ellos, un caso particularmente impactante. Lo primero porque quien habla fue el responsable de uno de los centros hoteleros más relevantes en España hasta su jubilación. Por su puesto de trabajo y por la posible repercusión hacia su persona, nos pidió mantener al margen el nombre de la empresa y el suyo propio. Así que le llamaremos Antonio. Pero no así su relato, el relato de alguien que está convencido que viajó por unos minutos hacia el otro lado. Ocurrió hace muchos años, pero el recuerdo de lo que sucedió y su experiencia permanece en su memoria de una forma tremendamente clara y nítida. Fue exactamente el día de San Pedro de 1970, o sea que hasta la fecha ya ha llovido. Ahora mismo el hecho de hablar de ello simplemente refrescan en mi mente todas aquellas imágenes que pude vivir durante unos minutos en las que yo creo que me encontraba entre dos mundos. Son la 1:30 de la tarde. Antonio conduce por una carretera cercana a Santander cuando algo sucede. En un cruce, una furgoneta parece titubear y finalmente se cruza frente al suyo, justo en el momento en el que Antonio pasaba por ese mismo punto. En un momento dado, a la altura del puente, pues uno de los coches que venía en sentido contrario parece ser que venía titubeando entre si seguir en línea recta o girar a la izquierda y meterse para ese cruceo en medio de la calzada en el preciso instante que yo pasaba. El golpe fue bestial y yo lo único que recuerdo de entrada es que un coche se me cruza, freno con mucha fuerza, pongo mi pie sobre el freno del coche, recuerdo el impacto de mi propia cabeza contra el cristal y no recuerdo de entrada nada más. 3 días después recobraría la consciencia en el hospital y en ese momento tuvo una visión. En su mente se agolpaban las imágenes del accidente, pero no como él esperaba recordar, sino de una forma que trastocó su vida para siempre. Como una vez que tuve el golpe y el impacto de mi cabeza contra el cristal, me veo flotando en el aire, me veo a una altura más o menos de 2,5 metros, 3 metros, y a una distancia de mi coche de 4 o 5 metros. Sin embargo, me encontraba en una calma total, con ausencia
total de sentimientos. Me veía como un punto de luz, como un punto luminoso, como una especie de perla. Comencé por observar todo el entorno. En primer lugar, el coche. Vi cómo del capó salía humo. Me acerqué, me encontraba a 1 metro escaso de mi cara, viendo mi propio cuerpo. Los sentidos, la percepción de la realidad también cambió para Antonio. Era como si en ese nuevo estado la realidad fuera ligeramente diferente. La visión, los sonidos, como digo, la percepción de las cosas. Bueno, mi sensación es veía, pero como a través de una especie de neblina, es decir, imaginaros que estamos charlando con alguien dentro de un coche, que llueve fuera y que el cristal empieza a empañarse ligeramente. Así es como yo veía. En cambio, el sentido del oído era, digamos, más complicado. Si yo veía a alguien a 50 metros y gritaba, realmente lo sentía gritar, pero como si estaría a 100 metros, mucho más distante. Yo, en cambio, veía 360 grados, es decir, veía igual por delante que por detrás, que por la derecha, que por la izquierda. Y lo más curioso, que a la hora de pensar en desplazarme hacia un lugar, automáticamente ya estaba en el lugar que había pensado. ¿Cuántas veces en estas experiencias el protagonista dice haber salido de su cuerpo y observar lo que sucede desde ese otro plano de la realidad? En este caso, Antonio describe lo que sin duda es alucinante, cada detalle de la escena de aquel accidente, a niveles como pocas veces se han recogido en un caso de experiencias cercanas a la muerte. Recuerdo encontrarme a una altura de unos 3 metros del suelo y, bueno, ver gente corriendo, gente asustada. Lo más curioso y lo más impactante para mí fue ver cómo sacaban a la gente inerte, a los heridos de la furgoneta, detalles mínimos, o sea, cuidados al máximo, como por ejemplo ver botellas de un comercio que había en Santander que se llamaba Simago, con gaseosas rotas. Recuerdo de haber visto a una señora que a mí me pareció que tendría pues 65 o 70 años, cómo la colocaban en el arcén, y todo eso lo veía con una paz y con una calma total. Antonio decide acercarse de nuevo hacia sí mismo y de nuevo vuelve a describir con todo lujo de detalles algo que es difícil de entender. Se ve inconsciente, herido, sangrando por una ceja. Ve las cintas de cassette del coche esparcidas por toda la parte delantera. En ese momento decide elevarse y contempla el bullicio y el griterío de la gente, cómo había personas que cortaban el tráfico. Bueno, pues Antonio describe toda esta escena a la perfección, incluso la llegada de 2 motoristas de la Guardia Civil, siempre observando desde arriba, fuera de su cuerpo. Los detalles son asombrosos. Imaginémonos que yo estoy a 4 o 5 metros de mi coche y elevado sobre 2,5 metros de altura. Vienen una pareja de motoristas. Parca su moto al lado de mi coche, se acerca, me mira por la ventana y trata de abrir la puerta. Coge un destornillador y descerraja la cerradura del coche. Entonces, en un intento por reanimarme, me da un golpe, yo caigo hacia el lado del asiento del conductor, no lo consigue, me vuelve a dar un segundo golpe más fuerte y tampoco lo consigue. Entonces algo ocurrió. Antonio observa cómo el agente le golpea una tercera vez, describiendo ese momento con un detalle alucinante. Le escuchamos. Y fue en ese instante cuando la mejor forma de describirlo sería: imagínate que te meten en una centrífuga industrial a 5.000 o 7.000 o 10.000 revoluciones por segundo, te ves como en una especie de tornado dentro de un remolino, y en cuestión de segundos siento un dolor muy fuerte y estoy ya dentro otra vez de mi propio cuerpo. Este es uno de esos casos que nos desconciertan, que nos dejan sin palabras y donde los detalles son tan específicos que luego Antonio pudo comprobar que todos y cada uno de ellos habían ocurrido tal cual los había visto. Pero ¿qué dice la ciencia de estas experiencias? Hemos preguntado al doctor Miguel Ángel Bertierra sobre este asunto. Hola, Juan. La experiencia cercana a la muerte es un evento consciente que sucede al 20% de las personas que tienen parada cardiorrespiratoria. Una quinta parte de las personas que se le para el corazón, que fallecerían de otra forma,
tienen ese tipo de experiencia. Desde el punto de vista médico-científico, es totalmente un reto saber qué es lo que sucede. Hay por una parte aquellas personas como la doctora Blackmore que intentan explicar desde el punto de vista neurofisiológico qué es lo que sucede y hablan de un efecto cataclísmico del cerebro, que la endorfina, la hipoxia, que la pérdida de oxígeno o la hipercapnia, que el aumento de anhídrido carbónico, quieren explicar esa experiencia. No se pueden explicar la gran mayoría de la experiencia desde el punto de vista neurofisiológico, y ahí es donde entran las grandes investigaciones. Llama la atención que hay muchas investigaciones abiertas y que la realidad está ahí. Todavía nos queda muchísimo para investigar. Esperemos que en algún momento podamos tener y pasar de la hipótesis a la teoría y de la teoría a la tesis, que posiblemente será el gran descubrimiento de la ciencia. Y así van el rumbo de las investigaciones. Tan solo queda añadir una cosa. Para quienes viven estas experiencias, algo cambia, algo transforma su vida y lo hace para siempre. Y Antonio no es una excepción. La enseñanza que a mí me ha dado todo esto, no solamente este principio, que para mí fue un antes y un después en muchísimas cosas en mi vida, es el saber y el tener la certeza de que no somos lo que creemos ser. De alguna forma somos entes espirituales, somos espíritus viviendo una experiencia humana. Una vez más nos quedamos sin poder dar una respuesta y una vez más nos asombramos ante ciertos testimonios que son tan claros en detalles que uno realmente puede llegar a pensar que efectivamente tras la muerte existe un plano de existencia que nos aguarda y del cual algunas personas parecen haber regresado para contarnos que hay una realidad más allá de la muerte. Okay, engine stop. ATA at a descent. Approach control, both.